Imagina a un perro viejo, un guardián fiel que dedicó su vida a proteger una granja. Durante años, estuvo ahí bajo el sol abrasador y en las noches más frías, siempre alerta, cuidando de aquello que, aunque no era suyo, había aprendido a amar como si lo fuera. Su presencia era constante, su lealtad inquebrantable. Pero con el tiempo, algo cambió. Sus dueños comenzaron a ignorarlo. Ya no le hablaban, ya no lo alimentaban con la misma regularidad. Se había convertido en parte del paisaje, como una cerca olvidada que simplemente estaba ahí. Alguna vez fue indispensable, pero ahora era invisible. Y entonces, un día, el perro se detuvo, miró la granja, el lugar donde había pasado su vida, y tomó una decisión que cambiaría todo. Esta historia no es solo sobre un perro. Es una metáfora poderosa de algo que muchos hemos experimentado, darlo todo en un lugar donde, con el tiempo, nos volvemos invisibles. Puede ser en el trabajo, en una relación, en un grupo de amigos, incluso en la familia. Al principio, nuestro esfuerzo es reconocido, nuestra presencia apreciada, pero con el tiempo, la costumbre se vuelve indiferencia. Es un sentimiento difícil de procesar. ¿Por qué sucede? ¿Cómo pasamos de ser valiosos a ser ignorados? Y, lo más importante, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que nos hemos convertido en ese guardián olvidado? Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti, porque lo que hizo ese perro después tiene una lección que podría cambiar la forma en que ves tus relaciones y, sobre todo, la forma en que te ves a ti mismo. Cuando entregas lo mejor de ti durante mucho tiempo, hay algo que sucede sin que lo notes de inmediato. Las personas dejan de verlo. Lo que alguna vez fue admirable, con el tiempo, se vuelve rutina. Ya no es especial, es solo parte del paisaje. Es así como caemos en la trampa de la invisibilidad. Nos esforzamos en un trabajo, en una relación, en una amistad, en la familia, y al principio hay reconocimiento, aprecio, pero luego la costumbre lo borra todo. Lo que haces ya no es visto como un esfuerzo, sino como algo esperado. Y lo más irónico es que cuanto más das, menos se dan cuenta de ello. No sucede de la noche a la mañana. Es un desgaste silencioso. Un día te das cuenta de que lo que antes era gratitud, ahora es indiferencia. Que lo que antes era admiración, ahora es una expectativa incuestionable. Ya no preguntan cómo estás, ya no agradecen lo que haces. Simplemente se ha convertido en una obligación no dicha. Y aquí está la parte más peligrosa. Cuando nos acostumbramos a esto, empezamos a convencernos de que es normal, que está bien ser el que siempre da, el que siempre está, el que no necesita reconocimiento porque así es el amor, así es el trabajo, así son las cosas. Pero la realidad es otra. Nadie debería sentirse invisible en su propia vida. Carl Jung decía, lo que no enfrentamos en nosotros mismos, tarde o temprano lo encontraremos como destino. Si no reconocemos nuestro propio valor, si dejamos que los demás nos definan a través de su indiferencia, terminaremos atrapados en un ciclo donde somos ignorados y descartados, mientras seguimos aferrándonos a lugares que ya no nos hacen bien. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a permanecer en esa trampa? ¿Cuánto más vas a esperar para darte cuenta de que mereces ser visto, valorado y respetado? Llega un momento en el que algo dentro de ti cambia. No es un evento grandioso ni un instante cinematográfico. Es más bien una acumulación silenciosa de decepciones, un cansancio que va más allá del cuerpo y se instala en el alma. Un día te das cuenta de que no solo te has vuelto invisible para los demás, sino que también has comenzado a desaparecer dentro de ti mismo. Este es el despertar. No se trata de un cambio inmediato ni de una revelación repentina, sino de un reconocimiento doloroso. Quedarse tiene un precio. El costo de quedarse en un lugar donde no eres valorado no es solo la tristeza ocasional o la incomodidad de sentirte ignorado. Es mucho más profundo que eso. Es la pérdida lenta de tu autoestima. Es ver cómo tu energía se desgasta tratando de demostrar tu valía a quienes ya han decidido no verla. Es conformarte con migajas de reconocimiento mientras sigues invirtiendo todo lo que tienes en algo que no te devuelve nada. Nos decimos a nosotros mismos que debemos aguantar un poco más, que quizás mañana las cosas cambiarán, que si trabajamos más duro, si damos un poco más, si nos esforzamos por ser más complacientes, eventualmente seremos vistos y apreciados. Pero la verdad es que cada día que pasamos esperando ese reconocimiento es un día más en el que nos estamos abandonando a nosotros mismos. El miedo nos ata, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, miedo a sentirnos egoístas por elegirnos a nosotros mismos.
Pero aquí está la realidad que pocos se atreven a decir. Permanecer en un lugar que no te valora no es lealtad, es autoabandono. Carl Jung lo expresó de manera brillante. La soledad no surge de estar solo, sino de no ser capaz de comunicar lo que es importante para ti. Y, a veces, no ser capaz de comunicarlo no es porque no lo intentemos, sino porque simplemente estamos en un lugar donde nadie está dispuesto a escuchar. La pregunta clave es, ¿qué estás sacrificando por quedarte? Tal vez sea tu paz, tu felicidad, tu tiempo, incluso tu salud. Y si sigues en ese lugar, esperando que algo cambie, ¿qué partes de ti seguirán desapareciendo lentamente? Este es el momento en el que debes tomar una decisión. ¿Seguirás pagando el precio de quedarte o empezarás a considerar el valor de irte? Llegar al punto de tomar la decisión de marcharse no es fácil. No sucede de un día para otro ni en un solo instante de claridad. Es un proceso, una lucha interna entre lo que has conocido y lo que aún no puedes ver con certeza. Pero hay algo que tarde o temprano se vuelve innegable. Quedarse te está costando demasiado. Es entonces cuando surge la pregunta más difícil. ¿Y si me voy? Marcharse no significa rendirse. No es un acto de debilidad ni de orgullo. Es un acto de amor propio. Es reconocer que tu valor no depende de cuánto puedas soportar ni de cuánto estés dispuesto a sacrificar para que otros te vean. Es entender que no necesitas rogar reconocimiento, justificar tu presencia ni demostrarle a nadie lo que vales. A veces lo más poderoso que puedes hacer es retirarte en silencio, porque la ausencia tiene un peso que la presencia no siempre logra igualar. Cuando decides marcharte, no estás buscando venganza, ni siquiera estás intentando dar una lección a quienes te ignoraron. Te estás eligiendo a ti mismo. Estás dejando de invertir tu energía en un lugar donde no floreces para dirigirla a un lugar donde puedas crecer. Pero dar este paso no es fácil. Habrá miedo, dudas, la sensación de estar cometiendo un error. Porque cuando te has acostumbrado a vivir en función de los demás, a ser el apoyo incondicional, el que siempre está, el que da sin pedir, la idea de poner límites se siente extraña. Incluso puede parecer egoísta. Pero la verdad es que el amor propio no es egoísmo, es respeto por ti mismo. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece en tamaño. Mientras más te resistes a soltar, más grande se vuelve la carga. Mientras más postergas la decisión de irte, más se desgasta tu esencia. La verdadera pregunta no es si puedes soportar un poco más. La pregunta es, ¿cuánto más vas a seguir negándote a ti mismo la oportunidad de vivir una vida donde realmente seas valorado? El perro guardián de nuestra historia no se marchó porque le dijeron que se fuera. Se marchó porque entendió algo muy simple y poderoso. No tenía que quedarse donde no lo valoraban. ¿Y tú? ¿Qué podrías ganar si decides elegirte a ti mismo en lugar de seguir aceptando menos de lo que mereces? Soltar no es un acto instantáneo. No es como apagar una luz y, de repente, dejar de sentir. Es un proceso, a veces lento y doloroso, otras veces liberador y lleno de claridad. Pero en todos los casos, implica atravesar una etapa inevitable, la duda. Cuando decides marcharte de un lugar donde no te valoraban, una parte de ti sabe que estás haciendo lo correcto. Lo entiendes a nivel lógico. Sabes que no puedes seguir entregando tu energía en un entorno donde eres invisible. Pero hay otra parte de ti que no se calla, que te pregunta, ¿y si me equivoqué? Esa voz viene del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a sentir que quizás, de alguna manera, fuiste tú el que falló. Es la inercia emocional de haber estado tanto tiempo en un mismo lugar, creyendo que si hacías un esfuerzo más, si mostrabas más paciencia, si simplemente esperabas un poco más, las cosas iban a cambiar. Pero aquí está la verdad. Si el valor no estaba cuando estabas presente, tampoco aparecerá cuando te hayas ido. La gran trampa de la duda es que te hace mirar hacia atrás con nostalgia, idealizando lo que en realidad no era bueno para ti. Olvidas las veces que te sentiste menospreciado, los momentos en los que diste todo y recibiste poco, las señales claras de que no estabas en el lugar correcto. En su lugar, la mente se aferra a lo poco bueno, como si eso pudiera justificar todo el daño acumulado. Es normal sentir este vacío después de soltar. Es el espacio que deja todo lo que una vez ocupó un lugar en tu vida. Pero aquí está la clave. Ese vacío no es una pérdida, es una oportunidad, porque una vez que logras atravesar la duda, llega la libertad. Empiezas a notar algo que antes no podías ver. La energía que antes ponías en complacer, en esperar, en tratar de ser suficiente para los demás, ahora está disponible para ti. Por primera vez en mucho tiempo,
Puedes respirar sin el peso de la indiferencia. Puedes pensar en lo que realmente quieres sin la necesidad de encajar en expectativas ajenas. Puedes moverte sin la carga de demostrarle nada a nadie. Carl Jung decía, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para llegar ahí, primero tienes que dejar de ser quien otros querían que fueras. Entonces, cuando la duda vuelva a aparecer, y lo hará, hazte una sola pregunta. ¿Realmente quiero regresar al lugar del que tanto me costó salir? Y si la respuesta es no, entonces sigue adelante. Porque al otro lado de la incertidumbre, lo que te espera no es más sufrimiento, sino la posibilidad de reconstruirte en un lugar donde, por fin, seas visto, valorado y respetado. Cuando decides marcharte, al principio parece que nada cambia. Sigues tu camino, tratando de acostumbrarte a la nueva realidad, mientras te preguntas si alguien notará tu ausencia. Y luego, un día, sucede algo inesperado. Empiezan a buscarte. Las mismas personas que te ignoraban, que daban por sentado tu presencia, de repente sienten que algo falta. No porque hayan cambiado, sino porque la ausencia siempre pesa más que la presencia. Es en ese vacío que dejaste donde empiezan a darse cuenta de lo que perdieron. Algunos intentarán minimizarlo. ¿Por qué te alejaste? Si todo estaba bien. No sabía que te sentías así. ¿Por qué no lo dijiste antes? Otros intentarán hacerte sentir culpable. Me parece egoísta de tu parte simplemente desaparecer. Después de todo lo que hicimos por ti, así nos pagas. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Cuando algo o alguien realmente te valora, no necesita perderte para darse cuenta de tu importancia. Si tuvieron que notar tu ausencia para reconocer tu valor, significa que nunca lo vieron cuando estabas ahí. Y esa es la diferencia entre quien realmente te aprecia y quien solo te extraña porque le convenía que estuvieras cerca. Carl Jung decía, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Y muchas personas niegan el valor de quienes los rodean hasta que se ven forzadas a aceptarlo cuando ya es tarde. Pero aquí hay algo clave. Que alguien no tu ausencia no significa que debas regresar. Porque no todos los que te buscan lo hacen porque realmente cambiaron. Algunos solo extrañan la comodidad de tenerte disponible. Extrañan lo que les dabas, la estabilidad que representabas, el hecho de que siempre estabas ahí sin pedir nada a cambio. Por eso, antes de considerar si vale la pena volver, hazte una pregunta fundamental. ¿Me buscan porque realmente aprendieron a valorar mi presencia o solo porque sienten el peso de mi ausencia? Si no hay un cambio real en la actitud, si todo sigue siendo palabras sin acciones, entonces la respuesta es clara. No vuelvas a un lugar donde solo te valoran cuando ya no estás. Tu ausencia no es un castigo ni una estrategia para manipular. Es simplemente la consecuencia de haber aprendido tu propio valor. Y quien realmente lo entienda, no esperará a perderte para demostrarte que te aprecia. Cuando finalmente decides no volver atrás, te enfrentas a una pregunta que puede resultar abrumadora. ¿Y ahora qué? Pasaste tanto tiempo en un lugar donde no te valoraban que casi olvidaste lo que significa elegir por ti mismo. Durante años, moldeaste tu vida alrededor de expectativas ajenas, de dinámicas desgastantes, de relaciones unilaterales. Y ahora, con todo eso detrás, tienes frente a ti algo que puede asustar tanto como emocionar, una página en blanco. Construir un nuevo camino no se trata solo de alejarte de lo que te hacía daño. Se trata de aprender a moverte en una dirección completamente nueva, donde el centro ya no son los demás, sino tú. El primer paso es reconectar contigo mismo. Preguntarte, sin las voces externas, ¿qué quiero realmente? No qué esperan los demás de mí, no qué me dijeron que debía hacer, sino qué es lo que realmente resuena conmigo. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este es el momento de despertar, de dejar de buscar validación afuera y empezar a construir un sentido de valor interno. El segundo paso es establecer nuevos límites, porque una vez que decides cambiar, habrá quienes intenten arrastrarte de vuelta a lo que eras antes. No porque quieran hacerte daño, sino porque tu transformación los confronta con su propia comodidad. Pero aquí está la clave. No necesitas explicarte, justificarte ni convencer a nadie. Tu bienestar no está en debate. El tercer paso es rodearte de personas que te sumen. No necesitas un gran círculo social ni la aprobación de todos. Lo que realmente necesitas son relaciones donde puedas ser tú mismo sin miedo a ser ignorado o minimizado. Personas que no te busquen solo cuando te necesitan, sino que te valoren incluso en tu silencio. Y finalmente, el paso más importante, aceptar que mereces más. No se trata solo de soltar lo que no te hacía bien,
sino de darte el permiso de recibir lo que sí. Aprender a disfrutar sin sentir culpa, a ser visto sin miedo, a ser apreciado sin tener que demostrar nada. Este es el momento de darte cuenta de que no fuiste tú el problema. No fue que no hiciste suficiente o que no eras lo suficientemente bueno. El problema fue quedarte demasiado tiempo en un lugar donde nunca te iban a ver como merecías. Y ahora que te has ido, ahora que te eliges a ti mismo, la verdadera transformación comienza. Porque este nuevo camino no se trata de escapar del pasado. Se trata de avanzar hacia la vida que siempre estuvo esperando por ti. El miedo a lo desconocido es una de las razones más poderosas por las que muchas personas prefieren quedarse en situaciones que no les hacen bien. No es que sean felices ahí, es que el dolor de lo familiar parece más manejable que la incertidumbre de lo nuevo. Es ese pensamiento recurrente. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo que hay afuera es peor que esto? ¿Y si nunca encuentro algo mejor? El problema con estas preguntas es que están diseñadas para mantenerte atrapado en el mismo lugar. Son la excusa perfecta para seguir tolerando lo intolerable, para justificar la inacción, para convencernos de que la comodidad de lo conocido es mejor que la posibilidad de lo desconocido. Pero aquí está la verdad. El miedo no desaparece cuando te quedas quieto. Solo se disfraza de comodidad. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Es decir, mientras más evitas el cambio, más grande se hace el miedo. Mientras más te aferras a lo que ya no funciona, más difícil se vuelve soltarlo. Entonces, ¿cómo se supera este miedo? 1. Acepta que la incertidumbre es parte del proceso. No puedes controlar todo. No puedes tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Pero aquí está el truco. No necesitas saber exactamente a dónde vas para empezar a moverte. La claridad llega cuando avanzas, no antes. 2. Confía en tu capacidad para adaptarte. El miedo te hace creer que no serás capaz de manejar lo que venga después. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida enfrentaste situaciones difíciles y saliste adelante? No fue porque tenías todas las respuestas, sino porque encontraste la forma de adaptarte. No es la certeza lo que te hace fuerte, es tu capacidad de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar el futuro, pero puedes controlar tus decisiones hoy. Puedes decidir dejar de invertir tu energía en lo que no te valora. Puedes decidir alejarte de lo que te drena. Puedes decidir dar un solo paso hacia algo mejor sin la presión de tenerlo todo resuelto. 4. Cambia el ¿y sí? Por ¿qué es lo peor que puede pasar? El miedo se alimenta de posibilidades catastróficas, pero si realmente piensas en lo peor que podría suceder, te darás cuenta de que la mayoría de las veces no es tan grave. Y más importante aún, te darás cuenta de que puedes manejarlo. 5. Recuerda que el miedo no es una señal de que debes detenerte. Muchas veces interpretamos el miedo como una advertencia, como si fuera una señal de que estamos cometiendo un error. Pero el miedo no siempre significa detente. A veces significa esto es importante. Significa que estás saliendo de tu zona de confort, que estás entrando en un territorio donde hay crecimiento. Imagina que eres un pájaro que ha vivido toda su vida en una jaula. La puerta de la jaula está abierta, pero afuera hay un cielo infinito, un espacio inmenso y desconocido. El miedo te dice que te quedes, que al menos en la jaula todo es predecible. Pero lo que el miedo no te dice es que tu capacidad de volar solo puede descubrirse una vez que te atrevas a salir. Así que aquí está la gran pregunta. ¿Quieres seguir en una jaula solo porque es lo que conoces? ¿O estás dispuesto a descubrir hasta dónde puedes volar? Lo desconocido siempre será aterrador al principio, pero también es ahí donde está la vida que realmente mereces. Cuando decides marcharte, hay un momento en el que el silencio pesa más que la indiferencia que soportaste. Es ahí cuando aparece la tentación de regresar. Es una trampa silenciosa pero poderosa. Tu mente empieza a jugar contigo. Tal vez exageré. No era tan malo. ¿Y si regreso y todo mejora? Y de repente, lo que antes te dolía, lo que te hacía sentir invisible, empieza a verse menos grave. La memoria es selectiva, y cuando enfrentamos la incertidumbre, tendemos a recordar lo bueno y a minimizar lo malo. Pero aquí está la verdad. No dejaste ese lugar sin razón. Si vuelves solo porque extrañas lo familiar, no porque realmente haya cambiado algo, solo estarás repitiendo el mismo ciclo. Porque la comodidad de lo conocido no es lo mismo que la felicidad. Carl Jung decía, no puedes despertar a una persona que finge estar dormida. No puedes hacer que otros te valoren si nunca tuvieron la intención de hacerlo.
No puedes cambiar dinámicas tóxicas con la esperanza de que esta vez sea diferente si las personas involucradas siguen siendo las mismas. ¿Cómo resistir la tentación de volver? Recuerda por qué te fuiste. Escribe una lista de todas las razones que te hicieron tomar la decisión. Léela cuando sientas la necesidad de regresar. La nostalgia puede hacerte olvidar el dolor, pero esa lista será tu recordatorio de la realidad. Reconoce la trampa del "y si". El "y si vuelvo y todo cambia" es una ilusión. Si nada ha cambiado en la actitud de las personas o en la dinámica del lugar que dejaste, entonces volver solo te devolverá al mismo ciclo. Pregúntate, si vuelvo, ¿seré feliz o solo estaré cómodo? Muchas veces no queremos regresar porque éramos felices, sino porque sentimos miedo a lo desconocido. No confundas la seguridad con la plenitud. Rodéate de nuevas experiencias. El vacío que sientes no se llena volviendo al pasado. Se llena explorando nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevos espacios donde puedas florecer en lugar de marchitarte. Visualiza el futuro si decides regresar. Cierra los ojos e imagina cómo se vería tu vida si vuelves. ¿Realmente te sentirías diferente? ¿O solo estarías repitiendo el mismo patrón? Porque aquí está la verdad más dura. Si vuelves a lo que te lastimó, no puedes culpar a nadie cuando vuelvas a sentir el mismo dolor. El perro guardián de nuestra historia pudo haber vuelto a la granja cuando lo llamaron. Pudo haber escuchado las voces de sus dueños arrepentidos. Pero si lo hubiera hecho, habría regresado a la misma indiferencia, al mismo abandono, a la misma jaula invisible. Pero no lo hizo. Siguió adelante. Y descubrió algo que nunca habría encontrado si hubiera regresado: su propia libertad. Entonces, la pregunta clave para ti es: ¿realmente quieres volver a lo que ya te rompió? ¿O estás listo para descubrir lo que te espera más allá? Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de algo crucial. No puedes seguir esperando que los demás te valoren para empezar a valorarte a ti mismo. Pasaste demasiado tiempo tratando de ser suficiente para quienes nunca supieron apreciarte. Aguantaste el peso de la indiferencia, la carga de ser invisible, el desgaste de quedarte en lugares donde solo te tomaban en cuenta cuando te necesitaban. Pero ahora, por primera vez, entiendes que no tienes que seguir en ese papel. Elegirte a ti mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de dignidad. El viejo guardián de nuestra historia lo comprendió cuando decidió marcharse. No necesitó un gran gesto, no esperó el permiso de nadie. Simplemente entendió que merecía más. Y esa es la mayor enseñanza de su historia. No tienes que quedarte en un lugar donde no eres visto. Carl Jung decía: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para lograrlo, primero tienes que dejar de ser quien los demás esperan que seas. Esta es la parte que más asusta, el vacío que viene después de marcharte. Pero aquí está la revelación: ese vacío no es una pérdida, es una oportunidad. Es el espacio donde finalmente puedes construir una vida donde no tengas que luchar por ser valorado, porque al final, el problema nunca fue que no eras suficiente. El problema fue que estabas en un lugar donde nunca iban a reconocerte, sin importar cuánto dieras. Así que la pregunta final no es si puedes seguir soportando la indiferencia, la falta de reciprocidad o la ausencia de reconocimiento. La verdadera pregunta es: ¿cuánto más tiempo vas a postergar la vida que realmente mereces? Porque tu tiempo es ahora. Tu vida no debería ser un acto de resistencia, sino una afirmación de tu propio valor. Y la única persona que puede tomar la decisión de elegirte a ti mismo eres tú.